Cuando Chu Qiao entró en la tienda, vio que el general estaba hablando con los pocos soldados Yan Bei que había capturado antes. ¿Cómo está la dama? Sigue sana. Ella está bastante sana, aunque no se pudo decir lo mismo de su suerte. Por accidente, ella se ha convertido en una cautiva. Con eso, la gran figura del hombre tembló, y él giró su cabeza hacia atrás con toda su fuerza. El hombre que tenía casi 30 años se quedó sin habla cuando corrió, con la boca abierta, incapaz de formar una oración. Xiao, me llamaste aquí solo para estar juntos por un tiempo. Dama, ¿cómo pudiste ser tú? El rostro de Xiao estaba lleno de suciedad y polvo, pero no pudo ocultar su felicidad. Quitándose la capucha, Chu Qiao sonrió. También tengo preguntas para ti. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué dejaste de ser un soldado y llevaste a tus hombres a convertirse en bandidos? Si no hubiera visto esto, no lo hubiera creído. Dama, si no está cerca, ¿cómo podríamos volver con tranquilidad? Xiao suspiró. Chu Qiao sabía que el problema de que Yan Sun abandonara la guarnición del emisario del suroeste en la ciudad de Zhenguang seguía molestando a este hombre. A ella no le importaba. Le dio una palmada en la espalda y le tranquilizó. Ahora, estoy de vuelta. ¿Te sientes mejor? Sí, de hecho. De lo contrario, no habríamos elegido un método tan indirecto para encontrarte. No nos atrevimos a acercarnos a la ciudad de Beisuo porque teníamos miedo de crear un malentendido. Solo podría usar este método para verle, dama. Por favor, perdónenos. Xiao explicó en deferencia. Chu Qiao se echó a reír. Xiao, ¿desde cuándo fuiste tan formal conmigo? Éramos compañeros de armas que luchaban en las mismas trincheras. Regresar ahora es algo por lo que estoy realmente agradecida. Xiao se rió con ganas. Si ese es el caso, señora, usted tampoco tiene que agradecernos. Chu Qiao extendió su mano y el puño golpeó a Xiao, ambos sonrieron en la feliz reunión. Para la medianoche, bajo el liderazgo de Chu Qiao, este ejército que consistía de caballería completamente ligera partió de las planicies nevadas hacia la ciudad de Beisuo, hacia el área que pronto se convertiría en un campo de batalla. Capítulo 7. Alrededor de las 9 de la noche, en las puertas de la ciudad de Beisuo de repente sonaron una oleada de tambores de guerra, mientras toda la sala de reuniones se hundía en el silencio. Los oficiales de todos los ejércitos se quedaron sin palabras. Los exploradores acababan de informar que el ejército de Xia había llegado y pronto comenzaría un asalto en Beisuo. Un hombre de mediana edad que acababa de ser promovido de ser granjero afirmaba haber visto al enemigo con más de 20 banderas de concentración, junto con innumerables infantes de infantería pesada. Sus antorchas se extendían por más de 10 millas, y sus vanguardias ya se encontraban ante sus puertas de la ciudad, con el refuerzo subsiguiente a unas 10 millas por detrás en las llanuras Suoulei. Si Chu Qiao estuviera allí, vería inmediatamente las inconsistencias con esta información. Si Sue Ziyuan estuviera aquí, señalaría las falacias en la información. Pero desafortunadamente, ambos no estaban presentes. Cao Mengtong se frotó la barbilla mientras miraba a Xian por el rabillo del ojo y le preguntó, «General Xia, ¿qué piensa?» Con los ojos medio cerrados, Xian parecía tener demencia. Él murmuró, «General, usted es tan sabio y brillante. Su deseo es mi deseo. Estoy dispuesto a apoyarle y seguir sus órdenes». Los ojos de Cao Mengtong se contrajeron cuando él juró por lo bajo, «Este astuto viejo zorro», antes de sonreír. Finalmente estaban aquí. Eso fue aún mejor. Cao Mengtong ya no era joven. Dadas sus habilidades y antecedentes familiares, el hecho de poder ascender a la posición de general no fue una mera coincidencia. Los que estaban familiarizados con él sabrían que en los últimos 10 años, él era el único general invicto en las tierras altas de Yan Bei,
y en su historial de servicio de más de 100 batallas, no había probado la derrota. Solo desde ese punto, incluso Gudaoya palidecería en comparación. Pero ser invicto era una cuestión diferente de ser victorioso. Por el contrario, sus victorias fueron pocas y raras. En palabras de Lady Yu, el segundo ejército fue el mejor en una reubicación estratégica razonable. Como toda su vida giraba en torno a tal concepto, sería una broma ordenarles que luchen de frente con los enemigos. El gran general Cao quería preservar la esencia del ejército de Yan Bei. Si todavía estuviera en el pasado, y a Cao Mentong se le encomendara la tarea de proteger a la ciudad de Beisuo de una incursión de Xia de más de 1 millón de personas, Cao Mentong probablemente habría iniciado su escape hace mucho tiempo. Pero ahora mismo podía darse el lujo de tomárselo con calma. En última instancia, nadie querría tener la reputación de ser un maestro que se retirase durante toda su vida. En el pasado, el ejército de Yan Bei era un grupo de mendigos, ya que no tenían ni fuerza ni recursos. Pero ahora, financiado por Yan Sun, el ejército estaba dotado de armas de alta calidad y armaduras fuertes, junto con innumerables caballos y cerca de 1 millón de soldados. Además, esa dama que siempre seguía a Yan Sun había hecho un montón de artilugios destinados a la defensa del castillo. Aunque no había descubierto cómo usar muchos de ellos, los que ya había aprendido a usar ya eran lo suficientemente poderosos. Bajo su dirección, el castillo se había fortalecido y los alrededores estaban llenos de hielo. Esta fue verdaderamente una fortaleza inexpugnable. Esta incursión del ejército de Xia los dejaría abiertos en el campo de batalla. Habiendo llegado miles de kilómetros hasta aquí, el general Cao simplemente necesitaba esperar y cosechar un logro asombroso. Con 1 millón de tropas, una defensa fortalecida, armas de calidad y un suministro adecuado, ¿de qué otra manera el resultado de la guerra sería una victoria? Su sangre comenzó a hervir. Con esta victoria, su reputación en Yan Bei sería verdaderamente innovadora. Esos ruidosos ancianos del Datong se inclinarían ante él, y ese pequeño niño, Yan Sun, ya no se atrevería a comentar nada sobre él. A medida que el gobierno de Yan Bei se fortalece de esta batalla, el imperio Xia se agotará. Al final de la campaña, incluso invadir el imperio Xia y asentar la ciudad de Zhenguang no sería un sueño. Las imágenes que se repitieron hace 300 años, cuando la familia Peilo había invadido Hongchuan y los mapas rediseñados para crear su propio imperio surgieron en su mente. Para él, un civil común que eventualmente había caminado hacia el vértice del camino de la victoria y el poder, ese sería un futuro tan fascinante. Esta batalla de Beisuo sería el primer paso para su ascenso. Cao Mentong estaba emocionado por esos pensamientos cuando sus ojos se volvieron inyectados de sangre y sus venas palpitaban en sus sienes. Finalmente, se puso de pie y, frente a las docenas de generales de Yan Bei, declaró solemnemente: el imperio Xia ha sido egoísta y cruel en su gobierno. Esta batalla de Beisuo será una guerra santa de defensa personal para Yan Bei. La supervivencia de Yan Bei se encuentra en esta batalla. Esta batalla no puede ser evitada. Imploro a todos los que están aquí para que me presten su ayuda. Luchamos por la libertad. La alegría resonó en la sala de reuniones al unísono. Cuando los guardias de la puerta se dieron la vuelta para ver qué pasaba, solo pudieron ver un puño que había sido lanzado al aire. Ver los puños de Beisuo finalmente abrió las cortinas de la escena de apertura. La señal que indicaba que la guerra se acercaba se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los sonidos de los tambores de guerra resonaron en todo el campamento. En este mismo momento, el vice-general de las fuerzas de vanguardia del segundo ejército, Sue Ziyuan, cargó contra las puertas de la ciudad e informó sobre los varios miles de Xia que estaban escondidos más allá de las puertas de la ciudad.
Con eso, la puerta oeste que inicialmente estaba completamente abierta se cerró, lo que impidió que alguien entrara. Sue Ziyuan fue gravemente herido y se desmayó justo después de explicar brevemente la situación. Pero después de su llegada, llegaron grandes grupos de civiles que habían huido de la masacre. A pesar de sus llamadas de que estaban respondiendo a la orden de reclutamiento, las puertas pesadas ya no se abrirían para ellos. En menos de 2 horas, más de 3000 civiles se habían reunido en las puertas de la ciudad en un clima helado. Algunos de ellos maldijeron y juraron a los guardias de la puerta, mientras que otros lloraban y suplicaban que se les permitiera entrar a la ciudad. Sin embargo, todo fue en vano. Más asterisco más asterisco más. 4 horas después, el sol había salido. Sobre el horizonte hacia el oeste, una sombra negra con forma de línea comenzó a aparecer. La sombra, que estaba formada por 7000 caballos de guerra y bloqueada por la capa de niebla, se acercó a las puertas de la ciudad rápidamente sin adoptar ninguna formación de defensa. En un instante, habían descendido sobre las puertas de la ciudad. Las tropas que vigilaban las puertas fueron a alertar a los comandantes sobre la llegada de sus enemigos. Antes de que las tropas de Xia en la parte oriental hubieran atacado, las tropas occidentales ya habían blandido sus espadas, listas para una pelea. El vice-general Chen Yuan, quien estaba a cargo de la defensa de las puertas occidentales, sintió un sentimiento de aprensión. Si no fuera por la información de Sue Ziyuan, las consecuencias habrían sido terribles. Los civiles soltaron gritos de pánico, corriendo hacia las puertas de la ciudad de una manera desorganizada. Sin embargo, en este momento, ¿quién abriría las puertas de la ciudad para dejarlos entrar? Crujidos resonaban en las paredes de la ciudad. Eran sonidos de ballestas gigantes. El vicegeneral Chen Yuan estaba en la parte superior de las murallas de la ciudad. Estaba vestido con una gran capa verde. Sostenía una espada, miró la vista frente a él y se burló con desdén. Pensó para sí mismo, es solo un ejército de menos de 10.000, pero sueñan con violar la ciudad de Beisuo. Seguid soñando, él comentó casualmente a sus subordinados que estaban a su lado. No hay necesidad de mostrar misericordia. Exterminarlos a todos. El primer crédito de la batalla en Beisuo nos pertenecerá. Sane, uno de sus subordinados, frunció el ceño. Ante este dilema, cuestionó, sin embargo, todavía hay muchos civiles fuera de las puertas. Chen Yuan levantó las cejas y respondió fríamente. Civiles, no los vi. Luego, salió de las puertas de la ciudad y regresó a su habitación para descansar. El clima estaba helando. No valía la pena su esfuerzo para continuar en las murallas de la ciudad, dado el pequeño número de la oposición. Sane al instante leyó las intenciones de Chen Yuan. Se dio la vuelta y ordenó a los comandantes de rango medio que estaban a su lado. Los civiles de abajo son tropas de Xia disfrazadas. Están utilizando este método para engañarnos, para obligarnos a no dispararles. Una vez que abramos las puertas de la ciudad, estas personas se volverán contra nosotros y nos matarán a todos. Seremos masacrados, junto con la ciudad de Beisuo. Todos los presentes comenzaron a participar en la discusión. Los perros de Xia son astutos. Matones. Si no los matamos a todos, no tendremos ninguna dignidad para enfrentar al mundo. El ruido aumentó en las puertas de la ciudad. En este instante todo el ejército se detuvo en seco no muy lejos. Un soldado vestido con una capa negra, presumiblemente el comandante del ejército, avanzó hacia el frente. Se quitó la capucha, revelando el hermoso rostro de una dama, que declaró en voz alta. Soy Chu Qiao, funcionaria del Departamento de Estrategia Militar. Detrás de mí está mi ejército, la guarnición del emisario del suroeste. Hemos matado a las tropas de Xia antes. Por favor, abrid las puertas de la ciudad y dejadnos entrar.
Aunque su voz no era fuerte, todos los presentes en las murallas de la ciudad escuchaban su voz claramente. Cuando terminó, sonidos de risa surgieron de las murallas de la ciudad. Si no fuera por el general Sue, realmente habrían sido engañados. Según lo que dijo, la general Chu había muerto en el curso de la protección de su país. Sin embargo, este ejército todavía se atrevió a usar la insignia de su ejército para llevar a cabo este acto de engaño. Guarnición del emisario del suroeste. ¿Qué grupo era? Un ejército rebelde. Sane no había visto la cara de Chu Qiao antes, solo había visto brevemente su sombra un par de veces. En este instante, el ejército estaba demasiado lejos. Junto con la niebla, no pudo distinguir ninguna cara. Alentado por las instrucciones de Cheng Yuan, se rió con frialdad y agitó la mano. Por la libertad, matadlos a todos. Un fuerte grito de guerra sonó instantáneamente. Más de 300 flechas se lanzaron al cielo como respuesta a las palabras de Chu Qiao. Eran como una gigantesca nube oscura que cubría el cielo. La ráfaga de flechas descendió sobre el ejército de Chu Qiao. Proteged a la general. Las tropas de la guarnición del emisario del suroeste se lanzaron hacia el frente. Más de 10 jóvenes soldados se usaron como un muro humano para proteger a Chu Qiao. Esas ballestas habían sido modificadas personalmente por Chu Qiao. Eran potentes y capaces de disparar 38 flechas a la vez. Las flechas, impulsadas por fuerzas gigantescas, podían viajar increíblemente rápido. Era fácilmente la mejor arma del mundo para defender ciudades. Las flechas se incrustaron en los cuerpos de los 10 soldados. En ese instante, se derrumbaron en el suelo, pareciendo puercoespines. Proteged a la general. Xiao corrió hacia el frente, desviando una flecha con su espada. Cientos de soldados lo siguieron para proteger a Chu Qiao, sin preocuparse por sus vidas. Estaban ligeramente equipados, sin escudos ni armaduras. Habían seguido a Chu Qiao con la intención de pasar a Yan Bei a salvo. No tuvieron tiempo de poner una formación defensiva adecuada. Cuando la primera ráfaga de flechas descendió sobre ellos, los cuerpos volaron por todas partes. Un joven soldado agarró a Chu Qiao y corrió hacia atrás. Una flecha atravesó su pecho, causando que grandes cantidades de sangre salpicaran la cara de Chu Qiao. El soldado no lo soltó y siguió galopando sobre su caballo mientras gritaba: «Proteged a la general, cubridme». Sin embargo, el caballo de guerra fue derribado rápidamente, colapsando en el suelo en un montón. El soldado rodó por el suelo y se puso de pie, sin dejar de ayudar a Chu Qiao a retirarse. «Enemigos, proteged a la general». Más y más personas se lanzaron hacia adelante. La vista era como una serie de olas de color negro. Cuando una fila de soldados fue derribada, otra se lanzó hacia adelante sin mostrar signos de debilidad, temor ni intención de retirarse. Cuando salieron del campo de tiro de las flechas, muchos cadáveres yacían en el suelo. Ja ja ja. La risa ensordecedora de las tropas de Yan Bei surgió de las murallas de la ciudad. Chu Qiao cayó pesadamente al suelo. Xiao corrió hacia adelante, gritando ansiosamente: «General, ¿estás bien?». Los soldados se dispersaron, formando un pasaje para Xiao. Mientras corría a su lado, sus ojos se agrandaron y gritó: «¡Qué audaz! ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a la general?». «General, no digas más». La cabeza de Chu Qiao saltó de debajo del abrazo del soldado. Su tono era triste, mientras que su rostro estaba pálido. Las lágrimas brotaron de sus ojos pero no cayeron. «Él ya está muerto. Me salvó». Chu Qiao aflojó el agarre del soldado sobre ella, levantándose lentamente. Los jadeos empezaron a sonar entre los otros soldados. La espalda del soldado había sido golpeada con más de 10 flechas, como un puercoespín. 3 o 4 habían aterrizado en su corazón. La mayoría se habían roto.
Se podía ver cuántas veces se cayó mientras corría. Su expresión era feroz y loca. Era como si antes de morir todavía estuviera corriendo. Quizás ya había muerto, pero aún mantenía la postura cuando corría. Nadie sabía qué tipo de fuerza era esta. Chu Qiao se quitó la capa y la colocó sobre el soldado. Silbido. La dama se levantó y caminó hacia las puertas de la ciudad de Beisuo. General, repitieron los soldados al unísono. Xiao fue el primero en bloquear su camino, gritando: General, de ninguna manera. Los ojos de Chu Qiao estaban fríos. La ira ardía desde dentro de su corazón. En tan poco tiempo, más de 100 de ellos murieron, mientras que más de 300 resultaron heridos. Estas personas la habían seguido por largas distancias, desde la rebelión en Zhenguang hasta Yanbei. Debido a ella, se habían visto obligados a ser bandidos en las montañas, y casi comenzaron una guerra con el Imperio Tang. En ese momento, habían resuelto regresar a Yanbei por ella. En los tiempos difíciles del país, empuñaban sus espadas sin dudar, dispuestos a proteger su tierra natal. Fueron reconocidos como traidores en el pasado. Traidores imperdonables. Eran lacayos que habían sido ignorados en Xia. Unos buenos para nada que habían sido despreciados por todos. Sin embargo, fueron los primeros en encender la rebelión en Xia, los primeros en ayudar a Yan Sun a oponerse a Xia. La renombrada rebelión en Zhenguang había comenzado en sus manos. El exterminio de decenas de ejércitos provinciales en el noroeste fue su labor también. Incluso después de que fueron abandonados, no olvidaron sus responsabilidades y a quien se suponía que debían ser leales. Confiaban en ella de todo corazón, confiando en ella como su fuente de motivación. Sin embargo, en este instante todo lo que ella trajo sobre ellos fue una masacre despiadada. Ella empujó a Xiao a un lado con enojo, caminando obstinadamente al frente. Xiao se puso de pie rápidamente, avanzó unos pasos, se arrodilló en el suelo delante de ella y gritó: General, no estamos seguros si son amigos o enemigos. La ciudad de Beisuo tiene malentendidos hacia nuestro ejército. Si avanzas en este momento, es posible que mueras. No hagas eso. Silbido. Chu Qiao sacó su espada y dijo fríamente: Fuera del camino. General, no lo hagas. Cuando terminó sus palabras, decenas de soldados se lanzaron hacia adelante, arrodillados en el suelo. Chu Qiao enarcó las cejas, intentando dar un paso adelante. De repente todo el ejército se arrodilló en el suelo. Las 7000 voces hicieron eco al unísono. General, no lo haga. Si quiere pasar, entonces pase por nuestros cadáveres. Chu Qiao se quedó enraizada en el lugar. Se dio la vuelta, miró al soldado que había muerto de una muerte horrible, y lentamente cerró los ojos. La ira ardía dentro de ella una vez más. Respiró lentamente, como para suprimir todo el fondo de su corazón, poco a poco. Preparad los caballos. Entrad en la formación de asalto. Silbido. Los soldados en las murallas de la ciudad de Beisuo fueron sorprendidos. Una flecha había atravesado la insignia de su ejército central. La distancia que había recorrido la flecha había superado con creces lo que una ballesta gigante podría haber logrado. Sin embargo, la oposición había lograr esta hazaña con una ballesta normal. La fuerza de su antebrazo era aterradora. Xiao dejó su ballesta. La escena quedó en silencio. Incluso los civiles que habían acudido para responder a la llamada de su nación estaban estupefactos. Chu Qiao montó sobre la espalda de su caballo y se dirigió hacia el frente lentamente, con la bandera blanca y roja sobre su cabeza. Se detuvo a unos 100 pasos fuera del campo de tiro de las flechas, mirando fríamente a la oposición. En voz alta, ella declaró: Soy Chu Qiao, funcionaria del Departamento de Estrategia Militar. Quiero ver a vuestro líder mejor clasificado.
Capítulo 8 en guión acababa de salir de su habitación. Antes de que se hubiera abrochado el cinturón de la capa. Escuchó la voz de Chuquiao y se congeló. La bandera blanca y roja de fuera volaba en lo alto en el aire pareciendo una bola de fuego en la niebla de la mañana. La expresión del soldado era estoica e intimidante. Los sentimientos pasivos de ira eran como una capa gigante que amenazaba con envolverlos. Echó un vistazo a las fuerzas externas y supo que este ejército no podía someterlo a sus incompetentes tropas. Aparte de superar a la oposición, no tenían otras ventajas. Soy Chuquiao, funcionaria del Departamento de Estrategia Militar. Quiero ver a vuestro líder mejor clasificado. Chuquiao repitió sus palabras. La cara de Chen Yuan se puso pálida. Sane, quien estaba a un lado, sintió un escalofrío temible en su corazón al ver la expresión de su superior. Si fuera cierto, pensando en la relación entre ella y Yan Sun, su mano temblaba. General, ella. No me diga que. Idiota. Chen Yuan entrecerró los ojos lentamente. Lo arruinaste a lo grande. Preparad los caballos. Dile a todo el ejército que me siga fuera de la ciudad para luchar contra ellos. Si perdonamos incluso a uno de ellos, ya no necesitamos volver con vida. Chen Yuan gritó y bajó los escalones con paso firme. Sane lo siguió detrás de él rápidamente, preguntando apresuradamente. General, si es verdad, entonces. Con un sonido nítido, la palma de la mano del vicegeneral Cheng aterrizó en la cara de Sane. Lo agarró por el cuello y gritó fríamente. Eres idiota. No conoces su relación con su Alteza. Si hemos llegado a esta etapa, si ella no murió, solo podemos esperar a que regrese su Alteza y no sacrifique a la nación. Como ya había escalado a tal estado, si querían sobrevivir, solo podían llevar a cabo el plan inicial. Como ya la habían identificado como falsa, solo podían seguir con ese juicio. Con su corazón puesto, Chen Yuan fríamente declaró. Tropas de la guarnición occidental, reuniros. Más asterisco más asterisco más. Sue Ziyuan había sido despertado bruscamente por los tambores de guerra que habían sonado en toda la ciudad. Con el intenso dolor que se extendió por todo su cuerpo, caminó hacia la muralla de la ciudad y estaba completamente confundido. Con los ojos llenos de sorpresa, escuchó la voz familiar más allá de las paredes, y en el momento en que vio las formaciones que estaban debajo de la ciudad, comprendió al instante lo que estaba sucediendo. Bajó rápidamente y, haciendo a un lado a los guardias, preguntó. ¿Qué estás haciendo? Rápido, abre las puertas. Ese es la maestra Chu de la oficina del personal militar. Chen Yuan caminó fríamente y presionó la boca de Sue Ziyuan. En su grave lesión, Sue Ziyuan no pudo luchar en absoluto, mientras Chen Yuan gritaba en sus oídos. Si esto fuera informado al mundo entero, serías el primero en morir. Negar la información incorrecta y crear pánico dentro de los ejércitos, ¿crees que Su Alteza te perdonará? Si quieres vivir, cállate rápidamente. Si no, puedo enviarte a tu creador ahora. Los ojos de Chen Yuan se congelaron, mientras se alejaba con intenciones asesinas mientras daba más instrucciones. Escucha mis órdenes. Fingiremos ser amigos al principio. Sane los flanqueará, y Lilu los atacará por la espalda. Los rodearemos y destruiremos debajo de la ciudad, y no debemos permitir que ni uno solo de ellos se vaya. Sue Ziyuan se quedó atónito mientras permanecía en el suelo. Su sangre hirviendo se congeló cuando quedó aturdido. De repente recordó unos años atrás con tanta pasión y emoción cuando se moría de hambre y fue educado por primera vez sobre la mentalidad de Datong. Todo el tiempo, él había enfrentado tanto dolor y dificultades, pero se negó a ceder a su debilidad y fatiga. Pero en este momento, su fe, sus sueños y su mundo se derrumbaron sobre él. Su rostro se puso pálido, ya que de repente tropezó hacia atrás.
Se volvió y corrió hacia las murallas de la ciudad. Su figura ágil escaló rápidamente las escaleras como una bestia. Cheng Yuan respondió rápidamente y gritó: «¡Detenedlo!». Sin embargo, esa fracción de segundo fue todo lo que Sue Ziyuan necesitaba para llegar a la parte superior de la muralla de la ciudad, mientras gritaba: «Chu Qiao, corre». Con unos cuantos golpes agudos, una lluvia de flechas atravesó la figura de ese hombre, revelándose al otro lado del hombre, sobresaliendo de su cuerpo. La sangre se derramó por toda la muralla de la ciudad, mientras su sangre caliente goteaba como semillas, aterrizando en el suelo de las majestuosas murallas de la ciudad, creando pequeños agujeros carmesí en la nieve de abajo. Todos los que presenciaron eso estaban completamente en shock. El viento frío sopló más allá de su túnica y rozó contra su joven figura que una vez albergó grandes ambiciones. Sus ojos aún eran cristalinos, llenos de indomable capacidad de inspiración. Su promesa hace muchos años hizo eco por sus oídos. «Estoy dispuesto a sacrificar toda mi vida por el Datong de Yanbei. No hay yo, no hay ganancias personales, y lucharía mi vida entera por la libertad». Todo